hermanos, Dios les bendiga, les guarde en esta preciosa mañana que uno de ustedes. Es una bendición venir cada primera de la semana para aprender de Dios, de su palabra. Y el día de hoy continuaremos con el favor de nuestro Dios aquel tema que comenzamos el domingo pasado, que tiene que ver con las anclas en la tormenta del sufrimiento, la parte número 2. Cuando usted escucha la palabra sufrimiento, nos podemos dar cuenta de que no hay casi persona exenta 100% de sufrimiento. Esta mañana nuestra hermana Brenda nos platicaba de su padre, cómo está hospitalizado, cómo pasará allí semanas, indudablemente un sufrimiento para su padre, para sus hermanas, para su madre. Y es una tormenta, porque en un momento dado de nuestra vida todo parece viento en popa en nuestra vida, e inesperadamente viene una tormenta, como en aquella ocasión cuando el apóstol Pablo, yendo con aquellos prisioneros, se azotó una tormenta de tal magnitud que aquel huracán llamado Euroclidón parecía que iban a naufragar, pero Dios había estado con el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo les dijo que tuvieran calma, tranquilidad, porque ninguno de los que estaban allí iban a perecer. Y tuvieron que anclar aquel barco en el cual iba, tuvieron que lanzar las anclas para que aquel barco no pegara con ímpetu. Y gracias a Dios que el apóstol Pablo, con todos los prisioneros, pudieron, hermanos, salir con vida de aquella gran tormenta. En esta mañana, el texto que miramos el domingo pasado fue el que se encuentra en Hebreos capítulo 6, versículo 19, que dice: tenemos esta esperanza como ancla para el alma, firme y segura. Otra versión me gusta como dice: tenemos esta esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma. Tenemos esta esperanza, subraya, tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma. El alma de que no caiga en desánimo, el alma de que no se despadace, el alma de que no caiga en depresión. El ancla de esperanza de que Dios está con nosotros, de que Dios nos va a ayudar, de que nos va a sostener. Miramos las características del ancla y dijimos brevemente que la característica número 1 es su perdurabilidad. La número 2 es su penetrabilidad. Y la número 3 es su estabilidad. Así es un ancla. Pero también, hermanos, miramos nosotros en una manera breve el primer punto que miramos, que el primer ancla es que en medio de la tormenta, el amor de Dios. Sobre todas las cosas, Dios sigue amándonos. Aunque sintamos que los demás no nos aman, recordemos de que Dios tiene un amor que sobrepasa todo entendimiento. Y el amor de Dios nos sostiene, el amor de Dios nos perdona, el amor de Dios cubre multitud de equivocaciones, errores que pudiéramos haber cometido. Pero miramos la segunda ancla, la presencia de Dios. Dios está en medio de la tormenta, en medio de aquel huracán que azotó al apóstol Pablo con aquellos prisioneros. Dios estuvo, hermanos, con el apóstol Pablo. Y déjeme decirle, cuando usted mira la historia bíblica, dice que el apóstol Pablo les decía a ellos que no zarparan. Dice que no le hicieron caso. Y él le reclamó: no me hicieron caso. Porque hay personas que no quieren hacer caso a los buenos consejos, lamentablemente. El apóstol Pablo era un hombre de Dios y les aconsejó sabiamente de que esperasen. Dijeron: vámonos mar adentro. Y lamentablemente tuvieron que experimentar por días aquellos vientos huracanados. Así que le animo en nombre del Señor a que usted, cuando reciba un consejo,
haga caso, y más si viene aquella persona que teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pero vamos a entrar, hermanos, el día de hoy, sin muchos preámbulos, a la tercera ancla, porque son otras tres que nos quedan. La tercera es que en medio de la tormenta, hermanos, los problemas, la tercera ancla es la compasión de Dios. Hermanos, siempre nosotros hemos mirado en la teología que se presenta a Dios como un Dios muy lejano, como un Dios, hermanos, que no se interesa por nosotros, como un Dios, hermanos, que no nos comprende. Dice la palabra de Dios en Jeremías 31:20: ¿acaso no es Efraín mi hijo amado? ¿Acaso no es mi niño preferido? Como cada vez que lo reprendo, vuelvo a acordarme de él, porque él, mi corazón se conmueve, por él siento mucha compasión. Eso afirma el Señor. Nosotros, hermanos, como que no podemos imaginar a Dios como una persona que nos comprenda, que tenga compasión de nosotros, que tenga ese sentimiento hacia nosotros por lo que estamos pasando. Pero usted recuerda el hijo pródigo, cómo se fue viviendo perdidamente, cómo regresa el hijo pródigo y cómo el padre, hermanos, lo abraza, lo besa, y tienen que vestirlo y ponerle vestido nuevo, calzado. De tal forma que lo que hizo que aquel padre corriese hacia su hijo fue indudablemente la compasión, fue el amor que sentía. Así es Dios, hermanos, un Dios compasivo, un Dios que se conduele con lo que estamos pasando en medio de la tormenta y sufrimiento, un Dios que no es ajeno, hermanos, a la situación que usted está atravesando en este momento, sea esta de cualquier índole, sea de salud, sea emocional, sea económica, de cualquier índole. Dios tiene, hermanos, compasión de esa situación que usted está atravesando. Y la compasión la mostró, hermanos, Dios a través del pueblo de Israel. Siempre, hermanos, que Dios miraba que las personas no caminaban los caminos correctos, como en Génesis capítulo 6, versículo 6, nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera, hermanos. Génesis 6, versículo 6, dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dios mira la maldad del hombre, y Dios decide en gran manera, hermanos, destruir aquel mundo a través de aquel diluvio. Pero dice la palabra de Dios que a Dios le dolió, hermanos. Ahí está mostrando la compasión, ahí está mostrando la misericordia, ahí está mostrando, hermanos, que Dios se conduele con la persona que sabe que está sufriendo y que está mal. Aquí miramos, hermanos, la compasión de Dios para con nosotros en que Cristo Jesús fue encarnado. Dios de antemano sabía que el pecado hace una división entre él y Dios, de acuerdo a Isaías capítulo 59, versículo 1. Y que uno no puede acercarse a Dios porque el pecado es como un trapo de inmundicia, está sucio. De tal forma que lo que hace Dios en ese plan redentor, hermanos, es dar el mejor regalo que pudo habernos dado: envolver a su Hijo en rojo y mandarlo a la cruz del Calvario, allí en el Gólgota. Y Cristo derrama su sangre, por el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y en ese amor tan grande, en esa compasión, es para que usted y yo, hermanos, pudiéramos obtener redención, es decir, perdón de pecados, de esa manera la vida eterna. Dios, hermanos, siempre ha entendido la condición del pecador. Así lo vemos a través de la palabra de nuestro Dios en muchos textos, pero sobre todo lo que me gusta en gran manera, hermanos, es el pasaje que se encuentra en Hebreos capítulo 4, versículo 15. En Hebreos, hermanos, capítulo 4, versículo 15, nos habla de cómo Dios, hermanos, es altamente compasivo con cada uno de nosotros. Dice así, hermanos, la palabra de Dios en Hebreos 4:15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo Jesús, como sumo pontífice, que hizo puente entre el hombre y Dios, entre la tierra y el cielo, dice que se puede compadecer, puede tener compasión de nosotros, porque Él fue
tentado y atravesó toda situación igual que usted y yo, pero sin haberse contaminado de pecado. Entonces, Él comprende nuestras angustias, comprende nuestros dolores, comprende nuestras aflicciones. Por eso tenemos que anclarnos nosotros en la compasión que Dios siente por cada uno de sus hijos que le aman. Así que nosotros, hermanos, al tomar esta ancla, podemos hacer que nuestra vida no naufrague. Podemos hacer que nuestra vida quede bien anclada en esa esperanza de que Dios tiene compasión de mí. No solamente eso. La cuarta ancla, hermanos, nos habla a nosotros acerca de el poder ilimitado de Dios. No tiene límites. Cuando ya me venía el viernes, Jason sale, él es hermana general, y él me dice: Dios es omnipresente, es omnisciente y es omnipotente. Eso me lo dijo ya, yo ya venía para tomar mi auto para venirme. Y él me dice esto porque ahí en su escritorio él tiene la Biblia. Y cuando tiene allí la Biblia en su escritorio, él lee la Biblia allí en su escritorio. Y como sabe que yo hablo de la palabra de nuestro Dios, me saca la Biblia. Pero cuando una persona comienza a comprender y a saber de que Dios tiene un poder ilimitado, hermanos, las cosas cambian completamente. Y Dios tiene un poder ilimitado, hermanos, aún para cambiar las personas. Y las cambia de tal manera que usted se queda, hermanos, boquiabierto. Si usted conociera a Jason, él está todo tatuado, todo, sí, tatuado, es hermana general. Y él me dice que en una ocasión en Houston lo paró el Highway Patrol. Y cuando lo vio que lo paró el Highway Patrol, que se acercó para hablar con él, dice que le pisa el carro. ¡Rum! Dice, no, que lo siguieron varias patrullas. Le hablaron, dice, que lo siguieron varias patrullas. Dice, yo era malo, Víctor, yo era un bad guy. Le echaron a la cárcel y estuvo por algún tiempo en la cárcel en Houston. Cuando ahora usted lo ve a él, que su esposa lo introdujo en las cosas de Dios, hay un cambio total. Es una persona muy diferente. Pero no solamente el poder de Dios, hermanos, es ilimitado para cambiar la persona, sino que el poder de Dios, hermanos, es ilimitado para ayudarnos a atravesar cualquier situación, cualquier tormenta en nuestra vida, hermanos. Es la cuarta ancla. Y la cuarta ancla, hermanos, se refiere indudablemente al propósito de Dios. Y eso significa lo siguiente. Usted recuerda, hermanos, el drama de Job. Que si una persona ha sufrido, hermanos, a través de la historia bíblica, y si alguna persona se pone como ejemplo de dolor y de aflicción, es ni más ni menos que a Job. Y de Job, hermanos, la palabra de Dios nos muestra a nosotros que Dios, hermanos, se expone a un riesgo. ¿Será que alguien sirve a Dios por la nada? Job se sentía, hermanos, desanimado, se sentía completamente sufriendo, hermanos, en todo aspecto. Pero Dios, hermanos, en su gracia y su amor y su misericordia, le da el consuelo a Job. Y entonces, él dice una expresión tan poderosa acerca de Dios, que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En medio del sufrimiento, hermanos, Job conoció realmente al Dios de Abraham, al Dios de Isaac.
y al Dios de Jacob. En medio de la tormenta, aquellos que estaban con el apóstol Pablo naufragando, se dieron cuenta de que realmente Saulo de Tarso, con el apóstol Pablo, era un hombre de Dios. Y en medio de la situación difícil, hermanos, Dios nos enseña a nosotros y nos muestra un poder que ningún ser humano tiene. Es un poder ilimitado porque es omnipotente. Todo lo puede. ¿Acaso hay alguna cosa imposible para Dios? ¿Acaso no tuvo el poder Dios de que su Hijo viniera a este mundo encarnado sin necesidad de un varón? Porque para Dios no hay nada imposible. Y para el hombre hay muchas cosas que son imposibles. De cambiar, de salir adelante, de incluso de encontrar pues solución al problema que uno está atravesando. Dicen por allí, y me gusta, que cuando se cierra una puerta, Dios siempre abre una ventana. O sea que en un momento difícil de nuestra vida, como parece que todas las puertas se cerraron y que no encontramos salida, pero Dios al menos pone una ventana para que pueda entrar la luz de una esperanza. Y Dios, hermanos, en la vida de Job se manifestó y posteriormente lo bendijo en el último capítulo con más bendición que la que tenía al principio. Pero, hermanos, el poder limitado de Dios se mira indudablemente acerca de aquella situación en la cual saca a su pueblo, hermanos, de la esclavitud egipcia. Pero más que todo, esto, hermanos, nos recuerda a nosotros aquel éxodo, aquella liberación, de cómo el pueblo, hermanos, sale liberado. Y aquí representa que usted y yo salimos liberados de culpa y condenación a través de la resurrección de Cristo Jesús, el cual vive y reina para siempre. Es presentado en el libro de Apocalipsis como el primogénito de todos los muertos. Significa el primero, que es cierto que vivió, es cierto que murió, pero es cierto que resucitó para jamás, jamás, jamás volver a morir. Nunca más. Porque está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Por ejemplo, Lázaro fue resucitado porque había vivido, había muerto, resucitó Cristo, pero Lázaro volvió nuevamente a morir. El hijo de la viuda de Naín, hermanos, también había vivido, murió, pero fue resucitado y posteriormente volvió a vivir. Dorcas, por ejemplo, o Tabita, vivió, murió, fue resucitada, pero volvió a morir. No así Cristo. Cristo, hermanos, en ese poder ilimitado de parte de Dios, jamás muere cada año. Jamás. Sino que está vivo por siempre. Aquí, hermanos, nosotros pasamos ahora a lo que viene siendo la quinta ancla, y es la victoria suprema de Dios. Si me regreso un poquito a la anterior ancla, hermanos, el poder ilimitado de Dios, quiero dejarlos con ese texto para que usted pueda meditarlo en su corazón, y es Romanos capítulo 8. Un texto muy conocido, muy citado, hermanos, por casi todos los que predican la palabra de nuestro Dios, en el versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, conforme a su propósito, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice claramente que todas las cosas ayudan a bien. No que todos serán bienes, dicha y felicidad, sino que aún en momentos difíciles de sufrimiento, obrará para un bien
un propósito que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Ahora sí paso, hermanos, a la quinta ancla, y es la victoria suprema de Dios. En medio de la tormenta, del sufrimiento, miramos el poder ilimitado de Dios, pero también miramos la victoria suprema. Y Dios, hermanos, nos quiere llevar a la costa, hermanos, a puerto con seguridad. Para ello vemos nosotros las expectativas de esa victoria en el Antiguo Testamento, cómo Dios prepara un banquete en Isaías 25, cómo Dios devora la muerte por siempre, en 1 Corintios 15, cómo Dios enjugará toda lágrima de los ojos de aquellos que han derramado sus lágrimas, Apocalipsis 21, y cómo Dios prepara una nueva tierra, según Isaías 65, con Apocalipsis 21, y cómo Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva, según de Pedro 3:15, y Dios cancelará la maldición, Apocalipsis 22:3. La palabra de Dios, hermanos, al hablar en el libro de Apocalipsis, de aquel que va montando el caballo blanco y que salió venciendo para vencer, el Cristo victorioso, significa lo siguiente, hermanos, que pareciera que el mal va triunfando. Se pareciera que la aflicción que estamos atravesando como que nunca se va a acabar. Pareciera como que vamos a salir derrotados y no triunfantes. Pero en esa quinta ancla, la victoria suprema de Dios, hermanos, es porque usted y yo estamos ante un Dios que es invencible. Nadie lo puede, hermanos, vencer. Ni la muerte, ni el Hades, ni la serpiente antigua que es Satanás. Nadie puede contra Dios. Es un Dios a través de Cristo victorioso. Entonces, en esa situación que atravesaba el apóstol Pablo, hermanos, junto con sus compañeros, que pasaron días, hermanos, en esos vientos huracanados, como que parecía que no había esperanza de vida. Así, hermanos, él lo narra en la primera carta, hermanos, son tan amables, a los Corintios, carta que deseo compartir con ustedes porque el apóstol Pablo, hermanos, dice unas palabras altamente edificantes con nosotros. Es la segunda carta a los Corintios, y dice de la siguiente manera: bendito, 1 Corintios capítulo 1 versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de toda consolación. Fíjese cómo habla: Padre de misericordias, igualdad de corazón, Dios de toda consolación, que está al lado de mí o de usted para ayudarlo, para apoyarlo. 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, pero la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Él mismo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para nuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, ahí les dice, no queremos que ignoréis acerca de vuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Perdimos la esperanza de encontrar solución al problema que estamos atravesando. Perdimos la esperanza de que la enfermedad que estuve atravesando del coronavirus fuera a sanar. Perdimos la esperanza de que este problema que estoy atravesando fuera a tener una solución. Dice que aún perdieron la esperanza, hermanos. Usted puede ver esa historia en el libro de los Hechos. Pero sigue narrando, hermanos, en las siguientes palabras: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y aquí me gusta esta expresión: el cual nos libró y nos libra
y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Nos libró en el pasado, nos libra en el presente, nos librará en el futuro. Es la confianza, hermanos, de una persona que está bien anclada a su vida en Cristo Jesús, en las promesas de Dios. De tal forma que nosotros, hermanos, miramos las anclas. El ancla número 1, el amor de Dios. El ancla número 2, la presencia de Dios. El ancla número 3, la compasión de Dios. El ancla número 4, el poder de Dios. Y el ancla número 5, la victoria de Dios. La victoria suprema de Dios. Cuando usted lee la Biblia y usted se sumerge en la Biblia y usted encarna esas palabras en su propio ser, hermanos, entonces usted puede apropiarse de las palabras del apóstol Pablo, el cual él dijo de la siguiente manera: de tal modo que perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos a nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Quiero invitarle para que usted no confíe $100% en su salud. No confíe 100% en cualquier cosa material, sino que su vida, hermano, y todo su ser dependan 100% de una confianza plena y total en Dios. Y cuando la persona aprende a confiar en Dios, entonces Él dice: el cual nos libró, el cual nos libra y el cual nos librará. Libró, tiempo pasado; libra, tiempo presente; librará, tiempo futuro. Dijo Cristo: he aquí estoy yo con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si usted en esta mañana ancla su vida con estas anclas, usted se dará cuenta de que Dios le liberará, Dios le libera y Dios le liberará. O pasado, liberó, libera y liberará, que es lo correcto. Y si usted está anclado su vida 100% y totalmente en las promesas de Dios, usted puede llegar a decir: no temeré lo que me pueda hacer el hombre, no temeré lo que pueda pasar, no temeré lo que pueda suceder con mi vida, no temeré, porque Dios está conmigo y estoy tomado de la mano de Dios. Y venga lo que venga, pase lo que pase, Dios es amoroso. Su presencia de Dios está conmigo. Su compasión es grande. Sobre todo su poder es ilimitado. Y al final la victoria con Dios será la victoria más grande que pueda obtener en mi vida. Que Dios les bendiga, hermanos, les guarde, y que anclemos nuestra vida, nuestra barquilla, solamente en Dios. Solamente de Dios dependamos. No dejemos de orar a Dios, no dejemos de meditar en su palabra, pero no dejemos, sobre todo, de dejar que Dios se encargue de aquello lo cual usted y yo no podemos. Y que Dios sea quien mueva nuestro barco, nuestra vida, a un puerto en el cual podamos descansar y en el cual podamos un día, hermanos, llegar, y un día Él pueda enjugar toda lágrima de los ojos de nosotros. Solamente, hermanos, quiero animarles en esta mañana para que usted se dé cuenta que no es el único ni es la única que está atravesando tormentas. Cuando voy a la red social, hermanos,
encuentro muchas personas que atraviesan muchas tormentas de diferente índole. Una de ellas es Ana Claudia, quien desde muy chiquita se apegaba mucho con mi esposa. Ella puso que su madre, nuestra hermana Lupita Cortés, estuvo muy grave en el hospital y ahora va a ir a un centro de rehabilitación especial para poderse recuperar. Antes su padre, nuestro hermano Guillermo Cortés, había tenido un terrible accidente donde se lastimó la parte del cuello. Entonces Ana Claudia, siendo ella una persona joven, se ha hecho cargo de su mami, de su papi, y pues una tormenta en su vida estando tan joven. Y entonces cada persona, hermanos, atraviesa sus tormentas. Pero lo importante de todo es que un cristiano, una cristiana, un hijo o hija de Dios, siempre debe anclar su vida, hermanos, en Dios, para que su barquilla no zozobre, para que su barquilla no se vaya a destrozar ni se vaya a ir a lugares, hermanos, que no deberá de irse. Así que cuando su barquilla sienta zozobrar, pídale a Dios que le dé paz, tranquilidad, le dé sosiego para tomar las mejores decisiones en su vida. Y cuando no pueda más, entonces haga lo que hizo un doctor. Él lleva a su hijo a un bañario. Lamentablemente ese bañario tiene una pompa, succiona a su hijo. Él puede sacar a su hijo. Las autoridades pues lo atienden. Y lamentablemente su hijo, hermanos, pierde la vida. Él es un doctor, un cardiólogo. No le permitieron darle auxilio a su hijo, aunque es cardiólogo. Pero él hizo algo, hermanos. Cuando él pidió el cuerpo de su hijo, también se lo querían dar. Y él, hermanos, lo que hizo para que le dieran al cuerpo de su hijo y llevárselo nuevamente a los estados acá del norte, prácticamente el estado de Durango, viniendo del estado del sur, dice: me hinqué y lloré ante la fiscalía, ante el gobierno. Un doctor, un cardiólogo mexicano. Cuando usted no pueda más, haga lo que hizo ese doctor: hínquese y llore a Dios, ante Dios, doble rodilla. Fue la única manera que le pudieron dar el cuerpo de su hijo. Cuando lo vieron, humillado y llorando. Pero ¿cómo? ¿Me voy a humillar yo ante la fiscalía siendo un doctor cardiólogo de prestigio? ¿Eres un doctor cardiólogo de prestigio? Hermanos, ante el dolor, ante la tormenta, no importa que digan lo que digan, no importa que sea lo que sea, ante el dolor y la tormenta, usted si quiere ayuda, usted la pide, hermanos, aún de rodillas, como él lo hizo, y llorando. Y así es, hermanos, ante Dios. Pídale ayuda a Dios, doble rodilla, y aún, hermanos, clame a Dios, y Dios le escuchará, porque Dios es altamente compasivo cuando usted le clama a Él. Con un corazón contrito y humillado, jamás Dios desprecia. Ancle su vida en Dios. Oremos, hermanos. Padre Celestial, en tu mano nos ponemos para que no dejemos, Señor, de anclar nuestra vida en esa confianza y esperanza que tú estás con nosotros. Suplicamos, Padre Celestial, que tú nos ayudes para que podamos siempre, Señor, recordar ese amor que tú nos tienes, para que podamos, Señor, sentir tu presencia, tu compasión, y sentir ese poder ilimitado que tú nos das, pero sobre todo, Padre Celestial, que podamos obtener la victoria en medio de la tormenta. Cuida y bendice a cada hermano y hermana que están atravesando diferentes situaciones difíciles en su vida. Ya con nuestra hermana Yolis, toda su familia, Señor, sosténles, guárdales, cuídales, no les dejes de tu mano. Ya, Padre Celestial, con el Padre de nuestra hermana Brenda, para esta voluntad, tú le levantes, Señor, ese hospital y puede regresar a su hogar.
sea Padre Celestial con nuestra hermana Lupita Cortés, para que su voluntad ya pueda salir de ese lugar de rehabilitación y regresar a su hogar. Y sea con muchos hermanos y hermanas en Cristo que están atravesando el problema del coronavirus o han perdido un ser querido. Que esas tormentas emocionales y espirituales, Señor, tú les sostengas a cada persona que esté atravesando este mar, Padre Celestial, tan tenebroso, y estos vientos tan huracanados que parece que nos hará zozobrar. Pido después de tu bendición, que de protección hoy y siempre. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te agradecemos todo ello. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Sin temor iré, si Jesús dirige mi inseguro pie, sin su compañía todo es turbación, mas si Él me guía no tendré temor. Con Jesús por doquier, sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré.